Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la boca abierta, un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. ¿Han oído el famoso "Aquí estoy, quien se atreva", que parece que ha lanzado Demet Özdemir contra Can Yaman? Pues sí, amigos y amigas, porque parece que la chispa entre estas dos estrellas no se ha apagado del todo, o quizás, ha vuelto a encenderse de una manera explosiva. Si son fanáticos de las telenovelas turcas, de las historias de amor intensas y por supuesto, de los dimes y diretes del corazón de sus ídolos, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles de esta supuesta confrontación, analizando cada indicio, cada suspiro y cada mirada que podría estar ocultando mucho más de lo que parece. Y antes de que se me olviden de lo más importante, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y mantendremos viva esta comunidad de amantes del entretenimiento. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿De dónde surge esta frase "aquí estoy, quien se atreva"? ¿Es una declaración de guerra, un desafío directo, o simplemente una forma de decir "aquí sigo yo, y no voy a desaparecer"? La verdad es que el contexto es clave y en el mundo de las celebridades, un pequeño detalle puede desatar una tormenta mediática. Demet Özdemir y Can Yaman, ustedes saben, fueron la pareja de moda en Erkencikus, el pájaro soñador. Su química era tan palpable que el mundo entero se enamoró de ellos, tanto en la ficción como, o eso se rumoreaba, en la vida real. Las redes sociales explotaron con sus fotos juntos, sus entrevistas conjuntas, y la ilusión de que esa historia de amor traspasaría la pantalla era casi una certeza para muchos. Sin embargo, como suele suceder, la realidad a veces es un poco más compleja, y su relación, o lo que fuera que existiera entre ellos, terminó. O al menos, eso creíamos. Pero el hecho de que las cosas hayan terminado no significa que las historias se olviden, ¿verdad? Y parece que el eco de su romance sigue resonando. La frase "aquí estoy, quien se atreva" no ha sido pronunciada directamente por Demet, al menos no de forma pública y explícita refiriéndose a Can. Lo que ha sucedido es que en el vasto universo de las redes sociales, donde cada palabra, cada me gusta, cada comentario es analizado con lupa, ha habido una serie de eventos y publicaciones que han llevado a esta interpretación. Piensen en ello como un rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, contribuye a formar la imagen completa. Una de las primeras señales que hizo saltar las alarmas fue la actividad de Demet en sus redes sociales. En un momento en que Can Yaman estaba en pleno apogeo de su fama internacional, protagonizando producciones en Italia y acaparando portadas, Demet, por su parte, estaba enfocada en sus proyectos, cosechando éxitos propios, y mostrando una faceta de mujer fuerte, independiente y dueña de su destino. Y aquí es donde entra la posible interpretación del desafío. Cuando una persona, especialmente una figura pública que ha compartido un vínculo tan intenso con otra, se muestra radiante, segura de sí misma y concentrada en su crecimiento personal y profesional, puede ser interpretado como una especie de reafirmación. Como si estuviera diciendo: miren, he seguido adelante, estoy brillando con luz propia, y no necesito de nadie para estar en la cima. Además, hubo un momento específico, si mal no recuerdo, donde una de sus publicaciones, quizás una foto o un texto que acompañaba a una imagen, fue interpretado por muchos de sus seguidores y por la prensa del corazón como un mensaje cifrado. Algo así como una indirecta. Y en el mundo de las celebridades, las indirectas son como bombas de relojería que activan inmediatamente a los paparazzi y a los fans más detectivescos. Si a esto le sumamos que Can Yaman en entrevistas ha hablado de su vida, de sus proyectos, y de su forma de ver las cosas, a veces de manera muy abierta y a veces un poco enigmática, la suma de ambas energías crea un caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Podría ser que Demet, al ver el inmenso éxito y la atención que Can estaba recibiendo, sintiera la necesidad de recordar al mundo, y quizás a él mismo, su propia valía, su propio talento y su propia posición en la industria. Es una posibilidad muy real. No se trata de celos, no necesariamente, sino de autovaloración. Imaginen la presión de haber sido parte de una pareja tan icónica, y luego ver a la otra persona alcanzar nuevas cotas de fama. Una reacción natural podría ser la de asegurarse de que su propia luz no se apague, de que su propio nombre siga sonando con fuerza. Y la frase "aquí estoy, quien se atreva" encapsula esa actitud de "yo también estoy aquí, y estoy lista para cualquier cosa".
Pensemos en el significado literal de la frase. Aquí estoy es una declaración de presencia, de existencia. Es decir, existo, soy real, estoy presente. Y quien se atreva añade un componente de desafío, de valentía, de estar listo para enfrentar lo que venga. Es una postura de seguridad, de autoconfianza. Si Demet ha compartido algo que evoca esta sensación, especialmente en un momento en que Khan está tan expuesto mediáticamente, podría interpretarse como un acto de validación personal. Es como si dijera, no me olviden, yo sigo aquí, sigo siendo relevante, y si hay algo que tenga que enfrentar o demostrar, estoy lista. Y aquí entra el elemento de la intriga. Las relaciones entre celebridades son un espectáculo en sí mismas. Los fans queremos saber qué pasa detrás de cámaras, qué sienten, qué piensan. Y cuando hay una historia de amor tan fuerte como la que vivimos con Demet y Khan, la expectativa de una reconciliación o de una tensión latente es muy alta. La prensa, por supuesto, se alimenta de esto. Cada pequeña pista se convierte en titular. Si Demet publica algo que suene a desafío, es automáticamente asociado con Khan Yaman. Otra faceta a considerar es la evolución de ambos artistas. Ambos han seguido caminos diferentes, han protagonizado nuevos proyectos, han crecido individualmente. Demet, por ejemplo, ha demostrado una gran versatilidad, explorando diferentes géneros y roles, y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su carrera ha sido ascendente, marcada por la constancia y el talento. Khan, por su parte, ha apostado por una proyección internacional, buscando oportunidades fuera de su país natal. Ambos están en momentos cumbre de sus carreras, pero por caminos distintos. Entonces, ¿qué significa ese aquí estoy? ¿Quién se atreva en este contexto? Podría ser una forma de Demet de reafirmar su propia trayectoria, sin importar lo que Khan esté haciendo. Es un recordatorio de su fuerza individual. Podría ser también, y aquí entramos en el terreno de la especulación más romántica, un guiño a un pasado compartido. Quizás en algún momento han tenido alguna interacción, alguna conversación, alguna miradita que ha reavivado esa llama de la curiosidad mutua. O simplemente ante la efervescencia mediática que rodea a Khan, ella siente la necesidad de poner las cosas en su sitio, de decir, yo también tengo mi espacio, y estoy defendiéndolo. Es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, la imagen pública es un arma de doble filo. Todo lo que una celebridad hace, dice o publica puede ser interpretado de mil maneras. Y a veces las interpretaciones de los fans y de los medios pueden ser más dramáticas que la realidad. Sin embargo, no podemos negar que la frase aquí estoy, quien se atreva, suena a empoderamiento, a seguridad, a una declaración de independencia. Y si Demet Özdemir, una mujer que ha demostrado ser fuerte y talentosa, lanza un mensaje así, es natural que todos los ojos se vuelvan hacia Khan Yaman, el hombre con el que compartió tantas miradas y tantas emociones en la pantalla. Imaginen la escena, Khan Yaman en Italia, triunfando con una nueva serie, el centro de atención de Europa. Y de repente en Turquía, su antiguo CEO protagonista, la que fue su pareja televisiva, lanza un mensaje de fuerza y desafío. Es casi como un duelo de miradas a distancia, mediático por supuesto. No estamos hablando de una pelea física, sino de una batalla de presencia, de relevancia, de demostrar quién está en su mejor momento. Y aquí es donde entra la magia de estas historias. Nos encanta ver a nuestros ídolos triunfar, pero también nos fascina la idea de que detrás de las cámaras, las emociones humanas siguen jugando su papel. El éxito, el pasado, las posibles rencillas, el orgullo, todo se mezcla en un cóctel que nos mantiene enganchados. La frase de Demet, si la ha dicho o insinuado de alguna manera, encapsula esa dualidad, por un lado, la proyección profesional imparable y por otro, la posible reverberación de un pasado compartido. Para concluir, esta supuesta declaración de Demet Özdemir, aquí estoy, quien se atreva, más allá de ser una confrontación directa con Khan Yaman, parece ser un poderoso grito de reafirmación personal. Es la voz de una mujer que se ha construido una carrera sólida, que brilla con luz propia y que está lista para afrontar cualquier desafío que la vida le ponga por delante independientemente de su pasado. Es una muestra de empoderamiento y de autoconfianza que resuena en todos sus seguidores. Aunque las especulaciones sobre su relación con Khan Yaman nunca cesan, lo que sí es seguro es que Demet Özdemir se ha consolidado como una artista formidable, y su mensaje de aquí estoy, es una declaración de su fuerza y su presencia indiscutible en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.
Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de los rumores y las emociones de nuestras estrellas favoritas. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este mensaje es una indirecta para Can Yaman? ¿O es simplemente una muestra de la fortaleza de Demet? Déjenme sus pensamientos en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha mantenido intrigados, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, y si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.